del documento, ¿no? Y entonces les comentaba que debemos hacer algunos comentarios previos con relación a algunos conceptos y resultados que se van a emplear acá, que vamos a emplear. Y entonces les decía que queríamos comenzar precisando las medidas que van a aparecer como solución del problema de momento, y eso, que son las llamadas medidas de radón finitas. Yo les recuerdo a ustedes que una medida de radón es una medida definida sobre la tribu boreliana, una medida positiva definida sobre la tribu boreliana, que toma valores finitos sobre los compactos de R y que es interiormente regular. Como R es un espacio de Hawthorne localmente compacto y sigma compacto, entonces es conocido que toda medida de radón sobre un espacio con estas propiedades es también exteriormente regular. Luego entonces nuestras medidas son medidas regulares. Salvo una constante aditiva, es bien conocido que existe una correspondencia biunívoca entonces entre medidas de radón y funciones reales de una variable real crecientes y continuas a la derecha. Si, por ejemplo, nuestra medida es finita, que son las medidas con las que vamos a trabajar, entonces, siendo f una función asociada a mu, entonces f está acotada en R, posee límite en menos infinito. Si definimos E de esta manera, entonces esta función viene dada así de esta manera, y está ahora entonces la correspondencia que entre mu y estas G que estamos considerando aquí es única. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es de todas las F asociadas a mu tomando una. ¿Cuál? Esta que está acá, esta G. Y ahí entonces tenemos una correspondencia 1 a 1. Dada una medida de radón, su transformada de Cauchy, como bien se conoce, viene dada así de esta manera, se define así de esta manera. Nosotros vamos aquí entonces a considerar la transformada de Cauchy de una medida de radón, aquí con Z variando en C diferencia R. Y entonces se tiene la fórmula de inversión del Stigler-Perron, que plantea que toda medida de radón está unívocamente determinada por los valores de su transformada de Stigler, con Z en C menos R. Y eso se deriva de estas igualdades, como bien se sabe, de estas igualdades que aparecen acá. A partir de estas igualdades, entonces yo conozco a mu en el semianillo de todos los intervalos acotados, abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha, que como bien sabemos genera la tribu boreliana. La restricción de mu a este semianillo es una premedida sigma finita. Bajo esas condiciones, entonces mu está unívocamente determinada a partir de sus valores sobre este semianillo. Ok, otras cosas que queremos mencionar rápidamente se refieren a operadores lineales, básicamente operadores lineales no acotados. Supongamos que tenemos un operador lineal en un espacio de Hilbert con dominio T y núcleo, con dominio D y núcleo T, dominio D y núcleo N. T se dice cerrado si el gráfico de T en el espacio producto es un subespacio cerrado. ¿Está claro? No todo operador es cerrado. T se dice cerrable si posee una extensión cerrada. ¿Está claro? Y entonces recordemos que teniendo una extensión cerrada, entonces existe un menor operador cerrado. Existe un menor operador cerrado que es extensión de T.
es al operador al que vamos a llamar la clausura de T. Y se define así de esta manera. Justamente el gráfico de la clausura de T no es otro que la clausura del gráfico de T. Que por poseer una extensión cerrada, se puede asegurar que esta clausura es un subespacio también, cosa que en general no ocurre, como se sabe. Ok, muy bien. Para un operador cerrado se define su conjunto resolvente como el conjunto de todos los números complejos para los cuales este operador T menos ZI tiene inverso acotado definido en todo el espacio de Hilbert H. Su espectro es su complemento con respecto al plano complejo, y como es bien conocido, el conjunto resolvente es un subconjunto abierto en C, y por consiguiente el espectro es un cerrado. Vamos a suponer que T es un operador ahora densamente definido en el espacio de Hilbert H. Entonces a T podemos asociar un único operador T asterisco que llamamos el adjunto de T y que viene definido así de esta manera. Viene definido así de esta manera como aparece aquí indicado. Es esencial que el dominio de T sea denso en H. ¿Está claro? Bueno, justamente el adjunto se define así como el operador que verifica esta condición que aparece acá. Es siempre un operador cerrado. Disculpen. Si T es un operador cerrable, entonces su adjunto y el adjunto de su clausura es el mismo. Y otra relación importante, otra propiedad importante que se tiene para el adjunto es esta, que si T es una extensión de S, entonces el adjunto de T es una restricción del adjunto de S. O sea, mientras más amplio es el dominio del operador, por decirlo de alguna manera, es más pequeño el dominio de su adjunto. Para el adjunto, como ustedes saben, puede ocurrir que no sea un subespacio denso en el espacio de Hilbert, incluso puede ser el subespacio trivial. Estando T densamente definido en H, T se dice simétrico si verifica esta relación que aparece acá. Inmediatamente de la definición de operador simétrico se sabe que su adjunto es una extensión de este operador, de T. Diremos que T es autojunto si él coincide con su adjunto, y se dice esencialmente autojunto si su clausura es un operador autojunto. Evidentemente de la definición de operador adjunto, si su clausura es ya un operador autoadjunto, entonces T no va a tener otras extensiones autoadjuntas. Que es un problema importante en la teoría de operadores. Dado un operador simétrico, determinar sus extensiones autoadjuntas, en caso de que las tenga. Caracterizarlas. Bueno, disculpen. Siendo T simétrico, se conoce que el dominio del operador adjunto viene dado así de esta manera. Vamos a denotar de esta forma que aparece aquí las dimensiones de estos espacios. Por ser T simétrico, estos valores no dependen de Z. O sea, este valor que aparece acá es el mismo para todo Z situado en el semiplano superior abierto. Y lo mismo ocurre con este valor. ¿Está claro? Estos valores reciben el nombre de índices de defecto o de deficiencia del operador T. Ok. En términos de estos índices de eficiencia, entonces se puede ver que T tiene una extensión autoadjunta solamente en el caso en que sus índices de defecto son iguales.
Y eso se debe a lo siguiente, es que cualquier extensión autoadjunta de T tiene que tener dominio incluido en el dominio del adjunto de T. Y justamente esos subespacios van a venir caracterizados por los isomorfismos isométricos que se puedan establecer entre estos dos subespacios. Si estos dos subespacios tienen dimensiones diferentes, o sea, si los índices de defecto de T son diferentes, evidentemente no va a existir un isomorfismo entre estos dos espacios. Así que cuando estos dos valores sean diferentes, T no posee extensiones autoadjuntas en H. En principio, tiene extensiones autoadjuntas si las dimensiones de estos dos subespacios coinciden, o sea, si los índices de defecto son iguales. En el caso en que los índices de defecto sean iguales, bueno, entonces observen ustedes, estos dos subespacios son los subespacios triviales y el dominio del adjunto de T va a coincidir con el dominio de la clausura de T. Bueno, en este caso, T va a tener una única extensión autoadjunta. ¿Quién? Su clausura. Y el operador en ese caso es esencialmente autoadjunto. Si estos dos valores son iguales, pero diferentes de cero, que no lo indiqué aquí. ¿Dónde fue que no? Aquí. Si estos dos valores son iguales, pero diferentes de cero, entonces se prueba que T tiene infinitas extensiones autoadjuntas diferentes en H. Vuelvo a repetir. Si los índices de defecto no son iguales, entonces T no tiene extensiones autoadjuntas en H. Sin embargo, todo operador simétrico tiene una extensión autoadjunta en un espacio de Hilbert H' que contiene H como un subespacio. O sea, que pudiera ser que T, siendo simétrico, no tenga extensiones autoadjuntas en H, pero siempre va a tener al menos una extensión autoadjunta en un espacio de Hilbert H' que contiene H como subespacio. Ok. Esto que estamos dando aquí a continuación es una caracterización de de que T sea esencialmente autoadjunto en términos de, disculpen, aquí esto aquí es Z T menos Z sub más, aquí el más es subíndice, ¿no? Y como aparece aquí con el menos. En fin de cuentas, T es esencialmente autoadjunto, sí, solo si estos subespacios son densos en H. Observen ustedes que son justamente los rangos de T menos Z sub más y T menos Z sub menos I. Y eso se prueba que, o sea, teniéndose para un Z, se va a tener para todo Z en el semiplano superior y todo Z en el semiplano inferior. Otra cosa. O sea, tenemos la caracterización o sea, hemos dado una condición en términos o sea, una condición para la existencia de extensiones autoadjuntas en términos de los índices de defecto. Pero hay también un criterio muy práctico, que es este que ustedes están viendo acá, y que se basa en el concepto de conjugación en un espacio de Hilbert, que no es otra cosa que un operador definido sobre H, que toma valores en H, conjugado lineal, que verifique estas dos condiciones. Observen ustedes que estas condiciones nos recuerdan inmediatamente a la conjugación, a la operación de conjugación en el plano complejo. Y de ahí es de donde viene el nombre de conjugación para este operador. ¿Está claro? En cuestión, el resultado lo que plantea se debe a von Neumann, este resultado, que hizo contribuciones fundamentales en la parte de operadores no acotados, que siendo T simétrico en H, si existe una conjugación en H
que verifica esta condición que aparece aquí y conmuta con T, entonces para todo X del dominio de T, entonces T tiene extensiones autoadjuntas en H. Pasando a otra cosa, otro concepto que vamos a emplear aquí es el de medida espectral. Una medida espectral no es más que una aplicación definida sobre la tribu boreliana de R que toma valores en el espacio de los operadores lineales acotados en H, que verifique estas condiciones. Observen ustedes que las imágenes por una medida espectral de los borelianos de R no son otra cosa que operadores de proyección ortogonal en H. ¿Está claro? Y entonces verifica la condición de hacerle corresponder al vacío el operador idénticamente nulo y a todo R el operador identidad sobre H. Además, es una aplicación, es una función sigma aditiva en el sentido de la convergencia fuerte, o sea, en este sentido que aparece aquí indicado. Toda medida espectral genera medidas positivas sobre la tribu boreliana de R. Concretamente, si es una medida espectral, o sea, es una medida espectral si solo si hace corresponder a R la identidad y para cada vector X de H, esta función de conjuntos definida sobre la tribu boreliana de R es una medida positiva. Es una medida positiva. Observen ustedes que esta medida es finita, porque el valor de esta medida en R es justamente el cuadrado de la norma de X. Y de aquí concluimos entonces que es una medida de radón finita. Porque hay un resultado general que dice que en un espacio métrico sigma compacto, una medida que esté definida sobre la tribu boreliana del espacio, que tome valores finitos sobre los compactos del espacio métrico, es una medida de radón. Es el caso aquí. ¿Está claro? O sea que las medidas positivas sobre la tribu boreliana que genera una medida espectral son medidas de radón finita. Bueno, si toda medida, si todo vector del espacio genera a partir de la medida espectral una medida positiva, entonces dos vectores cualesquiera van a generar una medida compleja sobre la tribu boreliana de R. Y bueno, señores, otro resultado fundamental aquí es el teorema espectral para operadores autoadjuntos no acotados. Supongamos que tenemos un operador autoadjunto en un espacio de Hilbert H. Entonces existe una medida espectral única sobre la sigma álgebra boreliana de R, tal que el dominio de A en términos de esta medida espectral se caracteriza así de esta manera, por ser este conjunto de vectores que aparece aquí indicado, y entonces el producto escalar, este producto escalar viene dado en términos de la medida espectral, así como se indica acá. Aquí la integral se está tomando, en ambos casos, la integral se está tomando sobre R. Sin embargo, esta medida espectral está soportada sobre el espectro del operador, que por ser autoadjunto es un subconjunto de números reales. ¿Está claro? Y bueno, el otro resultado fundamental aquí es el cálculo funcional del operador autoadjunto A. Simplemente un cálculo funcional no es otra cosa que una correspondencia entre una determinada clase de funciones y una clase de operadores. Concretamente, a toda función definida sobre R, compleja y medible, corresponde un operador que vamos a denotar así de esta manera, f en A normal. ¿Qué entendemos por operador normal aquí? En el caso, en general, de operadores no acotados, que es un operador cerrado densamente definido que conmuta con su adjunto.
Y entonces el dominio de este operador, se caracteriza en términos de la medida espectral de A, así de esta manera que aparece indicada acá, y se caracteriza de esta forma. Además, para el cuadrado de la norma del valor de los vectores f en A en X, se tiene esta expresión que aparece ahí indicada. Estos son todos resultados a los que se va a hacer referencia en algún momento. Y entonces vamos a entrar ya en la definición de problema de momento. Supongamos que tenemos una medida de radón con soporte contenido en K, donde K es un cerrado en R. Si esta integral es finita, entonces a este valor se le llama el enésimo momento de la medida de mu. Si todos los momentos existen, entonces nos referiremos a esta sucesión como la sucesión de momentos o la sucesión de momentos de mu. Vamos a denotar así de esta manera el conjunto de todas las medidas de radón con soporte contenido en K, y tales que todas estas integrales son finitas. Observen que aquí lo que estamos pidiendo es que x a la n para todo n entero pertenezca a L1 de mu, al espacio de las funciones integrables con respecto a la medida mu. ¿Está claro? Dada una sucesión de números reales y dado un cerrado K de R, el K problema de momento consiste en determinar si existe una medida de radón mu con soporte contenido en K que verifica esta condición que aparece aquí abajo. Esta condición que aparece aquí. Aquí no sé. Es esta que aparece aquí. Déjenme ocultar. Esto se puede ocultar. Ok. Que verifique esta condición que aparece acá. ¿Está claro? Con relación al problema de momento surgen dos cuestiones. Una es la existencia de solución y la otra es el problema de la unicidad. En caso de que exista una medida en mu de K, en M de K, disculpen, que tiene por sucesión de momento a S, decimos que el problema de momento para S es soluble y que mu es una medida representativa de S. Vamos a denotar así de esta manera el conjunto de todas las medidas representativas de S. Se dice que la sucesión de momento S está determinada si solo tiene una medida representativa. En caso contrario, se dice que S es indeterminada. Y los tres casos clásicos del problema de momento son estos tres que aparecen aquí. El caso que corresponde a K igual a R. En ese caso, el problema de momento recibe el nombre de problema de momento de Hamburger. El caso en que K es 0 más infinito, problema de momento de Stiglitz, y el caso en que K es el intervalo cerrado 0,1, el problema de momento de Hausdorff. Y lo que queremos hacer acá es mostrar cómo el problema de momentos se puede estudiar desde el punto de vista de la teoría del problema de momentos de Hamburger. Se puede estudiar desde el punto de vista de la teoría de operadores, usando concretamente operadores autojuntos y extensiones autojuntas sobre un espacio de Hilbert, ¿no? De ahí es la razón por la que enfaticé tanto en estas cosas de operadores autojuntos, extensiones autojuntas. Y queremos mostrar el papel que juegan los polinomios ortogonales y los operadores de Jacobi en el estudio de este problema. Bueno, en todo lo que sigue, S es una sucesión de números reales que asumimos definida positiva. Esta condición de ser definida positiva es crucial para la construcción de polinomios ortogonales y las consideraciones que vamos a hacer ahora aquí a continuación. Recordemos que la sucesión se dice definida positiva si estas formas de Hankel que aparecen aquí son positivas. Para todo n entero y todo vector z todo vector en C de n más 1
no nulo. Una condición equivalente para que S sea definida positiva es que todos estos determinantes de Hankel sean positivos, ¿no? Y entonces vamos a considerar el CDX, el espacio vectorial de todos los polinomios, en una variable con coeficientes complejos. Si P de X es un tab, si P en X es un tab polinomio, entonces de esta manera denotamos al polinomio con coeficientes, teniendo por coeficientes los conjugados de los coeficientes de P. ¿Ok? Vamos a considerar entonces sobre CDX el funcional de momento asociado a S. ¿Quién es este funcional? Bueno, es el funcional lineal definido sobre CDX que verifica esta condición que aparece. A partir de este funcional, inmediatamente se puede definir un producto interno en CDX, que es este que aparece acá. Es este que aparece aquí. Siendo S una sucesión real, si P y Q son polinomios que tienen coeficientes reales, entonces el producto interno de ellos es un número real. Bueno, con toda sucesión definida positiva, se tienen asociadas dos sucesiones de polinomios ortogonales que pudiéramos llamar de alguna manera distinguidas, ¿no? Entre todas las posibles sucesiones de polinomios ortogonales que se pueden asociar con S, que son la sucesión de polinomios ortonormales y la sucesión de polinomios ortogonales mónicos. Y entonces se tiene este primer resultado que se obtiene de aplicar a la sucesión XN el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Concretamente, existe una base ortonormal de este espacio unitario, tal que cada polinomio P sub n tiene grado n y coeficiente principal positivo. Esta base está unívocamente determinada por estas propiedades. Además, son polinomios con coeficientes reales. Ustedes saben que el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt determina una sucesión de polinomios ortogonales salvo una constante multiplicativa, ¿no? Y entonces, multiplicando por -1, en caso de ser necesario, es siempre posible obtener una sucesión de polinomios ortonormales con estas características. Se tienen fórmulas explícitas para los polinomios ortonormales en términos de la sucesión S. Esa expresión es esta que se está viendo acá, ¿no? Esto es conocido, bien conocido. La noción general de polinomios ortogonales en este espacio con producto interno que hemos definido es esta que está aquí, una sucesión de polinomios en este espacio unitario es una sucesión de polinomios ortogonales con respecto a ese. Si son polinomios con coeficientes reales, R sub n tiene grado n, y bueno, con respecto a este producto interno que induce la sucesión definida positiva S, son ortogonales. ¿Okay? Entre las muchas sucesiones de polinomios ortogonales existe una única, la llamada sucesión de polinomios ortogonales mónicos. son aquellos polinomios que tienen coeficiente principal 1. ¿Okay? Al igual que los polinomios ortonormales se pueden expresar en términos de la sucesión S así de esta manera, ¿no? Esto para n natural. Definimos P sub 0 en X como 1 y entonces de esa manera obtenemos una sucesión de polinomios ortogonales mónicos, ¿no? Sabemos que se pueden caracterizar estos polinomios en términos de sucesiones y no solamente caracterizarlos, o sea, estudiar también en términos de
de relaciones de recurrencia a tres términos. Para los polinomios ortonormales se tiene esta relación de recurrencia que aparece aquí, donde A sub menos 1 es 1 y P sub menos 1 en X se toma como 0. ¿De acuerdo? Ok. Esta relación de recurrencia va a jugar un papel esencial en lo que sigue, como vamos a ver, ¿no? No solamente los A sub n se pueden expresar en términos de la sucesión S, sino que lo mismo se puede hacer con los B sub n, o sea, con los coeficientes de la relación de recurrencia. Tanto los A sub n como los B sub n se pueden expresar explícitamente en términos de la sucesión es así, de esta manera que aparece aquí indicado. ¿Okay? Y para los polinomios mónicos, la relación de recurrencia a tres términos que satisfacen es esta que aparece aquí indicada. Acá. Es bien conocido que si tenemos una sucesión de polinomios ortogonales, entonces R sub n, el polinomio de grado n, tiene n ceros reales diferentes y los ceros de los polinomios ortonormales se entrelazan en sentido estricto, así de esta manera que aparece aquí. Esto es bien conocido. Y entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el completamiento de este espacio, que vamos a denotar así de esta manera. Observen ustedes que este espacio de Hilbert, entonces, es el espacio de Hilbert que de manera canónica asociamos con la sucesión definida positiva S. Y vamos a considerar en H sub S el operador X de multiplicación por la variable X. Este operador lo vamos a considerar con dominio C de X. ¿Está claro? El espacio de los polinomios. Observen ustedes que es un operador simétrico, densamente definido en H sub S. O sea que con toda sucesión definida positiva, podemos asociar de manera canónica un espacio de Hilbert H sub S, y en este espacio de Hilbert H sub S considerar un operador simétrico densamente definido. ¿Quién es el operador de multiplicación por la variable X? Y nuestro primer resultado sobre existencia de solución, o sea, el resultado sobre existencia de solución del problema de momento de Hamburger es este que aparece aquí indicado. Supongamos que tenemos una sucesión definida positiva S, entonces el problema de momento de Hamburger para S tiene solución. Sea A un operador autojunto en un espacio de Hilbert G que contiene H sub S como un subespacio. Ya habíamos mencionado que ese tal operador autojunto existe y que este espacio de G existe también, ¿no? O sea, siempre voy a poder tener un espacio de Hilbert G que va a contener a este que está acá, H sub S, y un operador autojunto en G que resulta ser una extensión de X. Bueno, con A tengo asociado una medida espectral. Es esta que aparece aquí, E sub A. Bueno, ¿cuál va a ser la solución del problema de momento? Esta medida positiva, que me genera la medida espectral del operador. O sea, esta medida va a ser una medida representativa para S. La demostración es esta que aparece acá. Supongamos, como hemos asumido, que A es una extensión autoadjunta de X en este espacio de Hilbert G que contiene H sub S como un subespacio.
siendo A una extensión de X, entonces va a ser A a la N va a ser una extensión de X a la N. Por lo que el polinomio constante igual a 1 va a estar en el dominio de A a la N. Entonces, ahora aquí uso el cálculo funcional de A. Aquí en esta igualdad estoy aplicando el cálculo funcional de A. Observen ustedes que de acuerdo con el cálculo funcional de A, es esta integral que está aquí no es otra cosa que el valor del producto interno de A a la N en 1 por 1 en G. Siendo A a la N una extensión de X a la N, bueno, entonces este producto interno coincide con esto que tenemos acá. Esto es X a la N en 1, esto es X a la N por 1. Esto que aparece aquí no es otra cosa que el valor del funcional L sub S en X a la N, o sea, es S sub. Efectivamente. Esta es una medida que tiene por momentos a los términos de la sucesión S sub n y por consiguiente es una solución del problema de momento. Observen ustedes que hemos asumido que el operador de multiplicación X tiene una extensión autojunta. Bueno, ahora lo que vamos a demostrar es que efectivamente eso es así. Y para eso nos vamos a auxiliar del teorema de von Neumann. Observen ustedes, si nosotros definimos J de C de X en C de X así de esta manera, J resulta ser una conjugación sobre C de X, que por continuidad, o sea, es una conjugación sobre C de X que conmuta con el operador de multiplicación, cosa que se puede verificar inmediatamente. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Cogemos J y la extendemos por continuidad a una conjugación en H sub S. O sea, extiendo por continuidad J a H sub S y por ser J una conjugación sobre C de X, lo es sobre H sub S. De acuerdo con el teorema de von Neumann, entonces X tiene al menos una extensión autojunta en H sub S. Y con esto queda aprobada entonces la existencia de solución del problema de Hamburger. Lo que se prueba ahora es que toda medida representativa es de esta forma que aparece aquí. Concretamente, supongamos que mu es una medida representativa de S. Entonces, se tiene esta igualdad, cualesquiera sean los polinomios P y Q en C de X. Esta inclusión que aparece aquí, evidentemente, si tengo esta igualdad, entonces C de X está incluido en este espacio de Hilbert. Bueno, resulta que esta inclusión se extiende a H sub S a través de un operador unitario. Y hecha esta extensión, entonces H sub S resulta ser un operador, disculpen, resulta ser un subespacio cerrado en L2. ¿Okay? O sea, de aquí, fíjense que el operador unitario aquí, ¿cuál es? El operador que a un polinomio en C de X le hace corresponder el propio polinomio en L2. Es un operador unitario de acuerdo con esta igualdad. Por continuidad lo extiendo a H sub S. Y la extensión sigue siendo un operador unitario. ¿Está claro? Y entonces ahora identifico H sub S con un subespacio cerrado en L2. Ahora, en L2 considero el operador de multiplicación por la variable independiente X, por X. ¿Con qué dominio? Este que aparece aquí indicado. Resulta que este operador va a ser una extensión autoadjunta del operador simétrico X. Observen ustedes que no en H sub S, sino en un espacio de Hilbert que contiene H sub S como subespacio cerrado. ¿Quién? Este L2 que aparece aquí.
Y justamente esta medida representativa que consideramos de la sucesión S va a venir dada así de esta manera. O sea, se genera a partir de la medida espectral del operador autoadjunto H A sub mu E. La demostración es esta que aparece aquí. Aquí el ingrediente principal es el conocimiento que se tiene del operador de multiplicación, que de la manera en que se ha definido, resulta ser un operador autoadjunto. Observen ustedes, es un operador densamente definido autoadjunto. Y para más se conoce cuál es su medida espectral. La medida espectral de este operador viene dada por la multiplicación por la función indicadora del conjunto medible omega, como aparece aquí. Inmediatamente, mu de omega es la integral sobre R de la indicadora de omega. Y observen ustedes que esto no es otra cosa que el producto escalar en L2 de mu de la medida espectral de A sub mu en omega en 1 por 1. O sea, mu es de esta forma. Es una medida que genero a partir de la medida espectral de este operador autoadjunto A, del operador de multiplicación por mu. Por X, disculpen. Bueno, hemos demostrado ya la existencia de solución del problema de momento de Hamburger para el caso de una sucesión definida positiva. Y observen ustedes que de acuerdo con la proposición, y no solamente eso, hemos demostrado también que estas medidas representativas se obtienen a partir de medidas espectrales de extensiones autoadjuntas del operador de multiplicación por la variable X en un espacio que contiene al espacio de Hilbert canónico H sub S que es asociado con la sucesión definida positiva S. Miren la nota esta que aparece aquí. De acuerdo con esta proposición, para cada medida representativa, el espacio de Hilbert canónico es H sub S es un espacio cerrado en L2 de mu. Y X resulta ser una restricción de este operador autoadjunto en este espacio. Esto motiva entonces la siguiente definición. Vamos a darle un nombre a aquellas soluciones obtenidas de extensiones autoadjuntas, pero que actúan no en un espacio de Hilbert que contiene H sub S como subespacio, sino que actúan sobre el mismo espacio de Hilbert H sub S. A una tal solución la vamos a llamar solución de von Neumann del problema de momento de Hamburger. O sea, una medida muy representativa de S se llama solución de von Neumann del problema de momento para S. Si C de X es denso en L2 de mu. Disculpen. Siendo H sub S el completamiento de C de X y siendo esta sucesión, la sucesión de polinomios ortonormales, una base en C de X, entonces es base en H sub S también. Y una representación de H sub S es esta que aparece aquí, pero no es la con la que vamos a trabajar, sino que vamos a trabajar con la identificación estándar que se hace de H sub S. Observen que H sub S es un espacio de Hilbert separable. La identificación es con L2. O sea que estos dos espacios son isométricamente isomorfos.
El isomorfismo es más aún, porque la identificación se hace a través de un espacio unitario. O sea, el isomorfismo de espacio de Hilbert viene dado por este espacio, por este operador unitario, definido así de esta manera, donde estos n son los elementos de la base autonormal canónica de L2 de Z sub más. Noten ustedes que la imagen por este operador unitario de C de X es D, el subespacio de todas las sucesiones complejas finitas en L2. Bueno, vamos a considerar en L2 el operador que tiene por dominio a U de C de X. Observen ustedes. ¿A quién va a tener T por dominio? A este subespacio D de todas las sucesiones finitas. Y vamos a definir T así de esta manera. Noten que definido T de esta manera, T va a ser unitariamente equivalente al operador de multiplicación por X. Bueno, definido así, T resulta ser un operador simétrico y de la relación de recurrencia a tres términos que satisfacen los polinomios ortonormales P sub n, se concluye inmediatamente que la acción de T sobre los elementos de la base canónica de L2 es esa que se indica ahí, donde E sub menos 1 se define como 0, como el 0 en L2. Entonces, T queda completamente, o sea, conociendo su acción sobre los elementos de la base canónica de L2, este está unívocamente determinado. Si ahora tomo una sucesión cualquiera en D, entonces la acción de T sobre la sucesión gamma viene dada así de esta manera, en términos de los vectores de la base canónica de L2. En términos de las componentes de T en gamma, la imagen por T de gamma es el vector que tiene por coordenadas estas que aparecen aquí. Bueno, identificando los elementos de L2 con vectores columnas, entonces la acción de T sobre cualquier elemento de D, disculpen, la acción de T sobre cualquier elemento de D viene dada por la multiplicación de gamma por esta matriz, que es una matriz tridiagonal simétrica. Como bien conocen ustedes, esta matriz recibe el nombre de matriz de Jacobi. Es la matriz de Jacobi asociada a la sucesión definida positiva S. El operador correspondiente, así como su clausura, o sea, el operador T, recibe el nombre, o sea, no solamente T, sino también a su clausura lo vamos a llamar operador de Jacobi. Operador de Jacobi. Observen ustedes que este es el operador con dominio razonablemente más pequeño posible que podemos asociar o que podemos definir a partir de esta matriz J. ¿Está claro? Y X resulta ser, o sea, el operador de multiplicación en H sub S resulta ser unitariamente equivalente a este operador T sub J. Noten ustedes que la sucesión de S se puede recuperar a partir del operador de Jacobi T. Justamente S sub n es la entrada, es el elemento que está en la esquina superior izquierda de J a la N. De J a la N. Mírenlo ahí. Recíprocamente ahora. Supongamos que partimos no de una sucesión definida positiva como hicimos, sino que partimos de una matriz J como esta que tenemos acá, donde los A sub n y B sub n son números reales y los A sub n son positivos. Bueno, entonces defino un operador lineal T con dominio D en L2
así, de esta manera, como aparece aquí indicado. La imagen de cualquier elemento gamma de D es el vector en L2 que tiene por coordenadas estas que se indican acá. Observen ustedes que de aquí inmediatamente se concluye que la acción de este operador T, que hemos definido así de esta manera sobre los elementos de la base canónica de L2, es esta que aparece aquí indicada. Noten ustedes que de la manera en que se ha definido T, la imagen por T de D está contenida en D. Bueno, ahora defino esta sucesión que aparece aquí, de esta manera. Noten ustedes que ese sub 0 vale 1. El valor de ese sub 0 es 1. Resulta que suponiendo T unitariamente equivalente al operador de multiplicación por la variable independiente, entonces este operador T y esta matriz J de la que hemos partido es justamente la matriz de Jacobi asociada a esta. Bueno, disculpen, me faltó decir algo primeramente. Esta sucesión definida así de esta manera se demuestra que es definida positiva. Se demuestra que es definida positiva. ¿Está claro? Si es definida positiva, ella me genera un producto interno en C de X. Puedo considerar el espacio de Hilbert H sub S asociado a esta sucesión. Tengo en H sub S el operador. O sea, tengo en H sub S la sucesión de polinomios ortonormales que satisface una relación de recurrencia. Tengo el operador de multiplicación por X. Y entonces, de esta manera, como hicimos anteriormente, mediante este procedimiento, asocio a esta sucesión una matriz de Jacobi. La pregunta que uno se hace es, ¿esa matriz de Jacobi que asocio a esta sucesión definida positiva es esta de la que partí? La respuesta es sí. La respuesta es sí, asumiendo que T es unitariamente equivalente al operador de multiplicación en H sub S. Sí. De esta forma se tiene entonces la siguiente conclusión. Esta construcción que hemos hecho de partir de una sucesión definida positiva, en la que ahora asumimos que ese sub 0 es igual a 1. Este procedimiento mediante el cual, a partir de esta sucesión definida positiva con S sub 0 igual a 1, asocio una matriz de Jacobi, establece una correspondencia biunívoca entre sucesiones definidas positivas con S sub 0 igual a 1 y matrices de Jacobi de la forma anterior, con B sub n real y A sub n positivo para todo n. Y establece una equivalencia y se tiene una equivalencia unitaria entre el operador de multiplicación X en H sub S y el operador de Jacobi T en L2. Y esa equivalencia unitaria viene dada por este. Y esta equivalencia unitaria viene dada por este operador unitario que aparece aquí indicado. Justamente los valores estos A sub n y B sub n de la matriz de Jacobi son los coeficientes de la relación de recurrencia a tres términos que satisfacen los polinomios ortonormales asociados a la sucesión definida positiva S. ¿Está claro? Ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos asociar ahora con una sucesión definida positiva en todo lo que sigue ahora. Nosotros vamos a considerar sucesiones definidas positivas con C sub 0 igual a 1. Voy a ir más rápido.
justamente con toda sucesión definida positiva podemos asociar otra sucesión de polinomios. Otra sucesión de polinomios. Justamente a partir, lo que se hace es considerar este operador. Aquí lo estoy considerando, aquí el dominio de L es todo Z. Disculpen, es el espacio de todas las sucesiones de números complejos. Es el espacio de todas las sucesiones de números complejos. Defino este operador así de esta manera. Y considero esta relación de recurrencia a tres términos que aparecen. Ya les digo, aquí gamma es una sucesión arbitraria de números complejos. Si ahora tomamos gamma sub menos 1 igual 0 y gamma sub 0 igual a 1, entonces de la relación de recurrencia, que recuerden ustedes que partimos de una sucesión definida positiva con ese sub 0 igual a 1. A esa sucesión yo le asocio una sucesión de parámetros A sub n y B sub n. Y a partir de esos parámetros he definido este operador L, que está definido para toda sucesión de números complejos. Bueno, fijando estas condiciones iniciales en esta relación de recurrencia que está acá, inmediatamente llegamos a la conclusión que gamma sub n no es el valor, no es otra cosa que el valor de P sub n en Z. Y para cada Z, la sucesión gamma sub n que genero a partir de estas condiciones iniciales es P sub n en Z. Voy a denotar este vector así de esta manera. Defino ahora tomo ahora otras condiciones iniciales. Gamma 0 igual a 0 y gamma sub 1 igual a sub 0 a la menos 1. Y ahora, para todo natural n, defino gamma sub n por la relación de recurrencia anterior. Igual. De esa manera genero ahora otra sucesión de polinomios. Los voy a denotar así, de esta manera. Gamma sub n va a ser el valor de este polinomio que me genera esta relación de recurrencia que voy a denotar por Q sub n. Observen ustedes que siendo estas las condiciones iniciales de las que partí, entonces los dos primeros polinomios de la sucesión son estos. A partir de la relación de recurrencia, por inducción se verifica inmediatamente que Q sub n tiene grado n menos 1. Y voy a denotar así, de esta manera, a esta sucesión de polinomios. Inmediatamente, ¿qué se ve? Que es fácil de verificar. ¿Cómo actúa este operador L sobre estos vectores? Actúa así de esta manera que aparece aquí indicado. Estos polinomios Q sub n son los llamados polinomios ortogonales de segundo tipo asociados a la sucesión definida positiva S. Observen ustedes que hablamos de polinomios ortogonales y sin embargo lo que hemos visto anteriormente no indica de alguna manera ortogonalidad, pero sí, porque si ahora en la relación de recurrencia de la que partí para definir los Q sub n y de las condiciones iniciales que tomé para definir estos polinomios, si yo considero ahora estos polinomios que aparecen aquí, P sub n onda, que ahora van a satisfacer, si tomo P sub n onda así de esta manera, entonces reemplazando a sub n por A sub n onda así de esta manera, que aparece aquí B sub n más 1 por B sub n onda, y tomando estas condiciones iniciales que aparecen aquí, que observen ustedes que se obtienen de las condiciones iniciales que impuse a los Q sub n, entonces resulta ser que estos polinomios que aparecen aquí son los polinomios ortonormales con respecto a qué matriz. A esta matriz de Jacobi que aparecen aquí. Observen ustedes que ya estoy haciendo uso de la correspondencia entre
sucesiones definidas positivas y matrices de Jacobi tridiagonales y simétricas con coeficientes reales y a sub, o sea, coeficientes a sub n y b sub n reales y a sub n positivo. ¿Está claro? Resultan ser los polinomios, estos p sub n onda, resultan ser los polinomios ortonormales con respecto a esta matriz. ¿Quién es la sucesión definida positiva correspondiente a esa matriz? Esta que está aquí, como vimos anteriormente. Y entonces T sub onda es el operador correspondiente a esta matriz. Por lo tanto, los polinomios Q sub n son ortogonales con respecto a qué sucesión definida positiva, esta que aparece aquí, ese onda. O sea, son también polinomios ortogonales, pero con respecto a otra sucesión definida positiva. Bueno, esto que aparece aquí es una caracterización útil de estos polinomios Q sub n. Los correspondientes polinomios mónicos son estos que aparecen acá. La expresión de P sub n, de los polinomios ortogonales mónicos, P sub n y Q sub n, es esta que aparece aquí, y y se tiene esta relación que aparece aquí, que se obtiene inmediatamente a partir de esto que está aquí arriba. Supongamos que tenemos una sucesión definida positiva para la que el problema de momento tiene solución y que mu es una medida representativa. Miren, vamos a considerar esta función con z. Bueno, en fin de cuentas, señores, en fin de cuentas, este lema, ¿qué me dice? Este lema me da la expresión de los coeficientes de Fourier de esta función en términos con respecto a los polinomios ortogonales mónicos. Y me da una cota superior para la norma L2 de este vector. En fin de cuentas, este corolario, este teorema, este resultado me permite inferir inmediatamente esta consecuencia. Y es que para Z complejo no real, este vector está en L2 de Z, sí, solo sí está este. Ahora, ¿qué se hace? Lo que se hace es estudiar el adjunto de este operador asociado, este operador de Jacobi T asociado a la sucesión definida positiva. Para eso se requiere definir el bronsquiano de dos sucesiones, que se define así de esta manera. Nuevamente, invocando este operador L que consideramos anteriormente, a partir del cual definimos los polinomios de segundo tipo. ¿Qué se tiene? Se tiene esta relación que aparece aquí. Se tiene esta relación que aparece aquí. O sea, es una relación que se tiene para el bronsquiano de dos sucesiones. Disculpe. A partir de esta relación, de este resultado, se obtienen toda una serie de identidades muy importantes que satisfacen los polinomios P sub n y Q sub n, o sea, los polinomios ortonormales mónicos y los polinomios Q sub n. Dos de esas relaciones son estas que aparecen aquí. Esta para los polinomios ortogonales ortonormales. Y esta es una relación que se tiene para los ortonormales y los de segundo tipo. Pero se tienen toda una serie de identidades de mucha utilidad. Esta primera identidad es la conocida fórmula de Christopher Darboux. Bueno, señores, concretamente, ¿qué se prueba? Que el adjunto de T es el operador maximal asociado a la matriz de Jacobi correspondiente a la sucesión definida positiva S. O sea, observen ustedes que el adjunto de T va a actuar como
actúa T, opera como T, pero observen ustedes que tiene por dominio el mayor subespacio que se puede definir a partir de la matriz T. O sea, tiene por dominio a todos los vectores de L2 para los que T en omega está en L2. O sea, para los que el producto de la matriz de Jacobi J por gamma es un vector de L2. O sea, si T es el operador minimal asociado a la matriz de Jacobi J, su adjunto es el operador maximal en L2. Inmediatamente se prueba que el núcleo de T adjunto menos ZI es el subespacio trivial si este vector PZ no está en L2. Y en caso de que esté en L2, es este subespacio que está aquí. O sea, dicho de otra manera, para el operador de Jacobi T, sus índices de defecto son bien 0, 0 o 1, 1. Mírenlo aquí. El operador simétrico T o equivalentemente X tienen índices de eficiencia 0, 0 o 1, 1. Cuando T o X va a ser esencialmente autoadjunto cuando tenga índice de eficiencia 0, 0. O sea, cuando P en Z no esté en L2. Si T o X tienen, o lo que es equivalente a X, tienen índice de eficiencia 1, 1, ya yo sé que T tiene extensiones autoadjuntas. Y eso va a ocurrir, cuando P en Z esté en L2 de Z. Este resultado es el que me da la unicidad del problema de momento. El problema de momento para una sucesión definida positiva está determinado si y solo si el operador de multiplicación por X, o lo que es equivalente, el correspondiente operador de Jacobi T es esencialmente autoadjunto. En ese caso, T o equivalentemente X tienen una única extensión autoadjunta. Justamente la medida representativa entonces del problema de momento va a ser la medida que obtengo a partir de la medida espectral de esa extensión autoadjunta de la manera en que se obtuvo anteriormente. Si esto se cumple y mu es la única medida representativa para ese, entonces C de X es denso en L2 de mu. Es decir, estos dos espacios se pueden identificar. Y por consiguiente, mu es una solución de von Neumann del problema de momentos para ese. La demostración está acá. Aquí damos una caracterización de las soluciones de von Neumann en términos de estas funciones que aparecen aquí. Acá se dan toda una serie de caracterizaciones de una sucesión definida positiva indeterminada. O sea, el problema de momento para ese es indeterminado si este vector está en L2, cualquiera sea Z complejo no real. Lo mismo para Q sub Z. Se tienen estas caracterizaciones. Ahora ¿qué se pretende hacer? Uno dice, bueno, me interesa. Ok, bueno, señores, ahora lo que se trata es de caracterizar las medidas en el caso en que el problema de momento sea indeterminado. Esa caracterización va a venir dada por la caracterización de las extensiones autoadjuntas del operador de Jacobi T.
¿Está claro? Y para eso se requiere de este corolario. Una condición suficiente para que el problema de momento esté determinado es esta que aparece aquí. O sea, en términos, una condición que se da en términos de los parámetros A sub n. Si esta serie es divergente, entonces el operador de Jacobi es esencialmente autoconjunto y el problema de momentos está determinado. De esta condición que acabamos de ver, se obtiene la famosa condición de Carleman para la determinación del problema de momentos, que es esta que aparece aquí, como todos conocemos. Otro caso en que el problema de momentos está determinado es el caso en que el operador de Jacobi está acotado, que como bien se conoce, eso equivale a que el soporte de la medida mu asociada al problema de momentos sea un compacto. O sea, el soporte está acotado. Si el operador de Jacobi, señor, está acotado, entonces él tiene una única extensión autojunta. ¿Quién es su extensión autojunta? Su extensión por continuidad a L2. Ahí está la demostración. Este teorema me da una nueva expresión para los polinomios ortogonales mónicos y aquí se caracterizan los valores propios y los vectores propios de la ascensión principal de orden n de la matriz de Jacobi J en términos de los ceros de los polinomios ortogonales mónicos. A partir de este resultado se obtiene esta expresión que aparece aquí para, o sea, se halla el determinante de esta matriz que se obtiene a partir de la matriz J sub n, eliminando la primera fila y la primera columna, y se obtiene una expresión para esta función de Z en términos del operador resolvente de J sub n. Se sabe que esta función es racional. Es una función racional. Lo interesante aquí es qué función racional es esta que aparece acá. El cociente del polinomio ortogonal mónico de segundo tipo de grado n-1 entre el polinomio ortogonal mónico de grado n. Y bueno, usando estos resultados, señores, se tiene este teorema. Si esa es una medida de momento, esa es una sucesión de momentos definida, positiva y determinada, si mu es una medida representativa, observen ustedes que la transformada de Stiglitz de mu viene dada así de esta manera. Luego entonces, a partir de la fórmula de inversión de Stiglitz, yo puedo entonces obtener mu a partir de su transformada. Y si conozco su transformada, entonces conozco mu. O sea, en el caso determinado, a partir del teorema de Markov, usando la fórmula de inversión de Stiglitz, yo puedo recuperar la medida representativa o la solución del problema de momento. Señores, este teorema me caracteriza las extensiones autojuntas del operador de Jacobi T. Y entonces, a partir de estos dos resultados que aparecen aquí, observen que aquí me aparecen los polinomios ortonormales mónicos y aquí tengo los polinomios Q sub n. Resulta que estas dos series convergen para todo número complejo Z. Y estas sumas están uniformemente acotadas en su conjunto de plano complejo. De ahí infiero inmediatamente que estas funciones son funciones en T definidas en todo el plano complejo y enteras. A partir de ellas defino estas cuatro funciones. Resulta que estas cuatro funciones, con respecto a cada variable por separado, son funciones enteras en el plano complejo. Son las llamadas funciones de Nevanlina.
asociadas con la sucesión de momentos indeterminada S. También reciben ese nombre estas funciones que aparecen aquí. Inmediatamente, señores, ¿qué se tiene? Si tengo una medida representativa del problema de momento, esa solución es una solución de von Neumann, si se puede expresar así de esta manera, en términos de las funciones de Nevanlina asociadas con S. Y observen lo curioso, conociendo el valor de la transformada de Stiglitz de la medida mu en un valor, disculpen, en un valor omega, conozco los valores en cualquier otro valor z, con z y omega no reales. ¿Está claro? Miren, ya habíamos visto que conocemos todas las extensiones autoadjuntas de un operador, del operador de Jacobi T en el caso indeterminado. Disculpen. Miren, observen ustedes que todas ellas vienen parametrizadas por T. Cada una de esas extensiones autoadjuntas tiene asociada una medida espectral. Y entonces, para cada una de esas medidas espectrales, voy a considerar esta medida boreliana, o sea, esta medida definida sobre la tribu boreliana, así, de esta manera. Recuerden que S sub 0 es igual a 1. Aquí se me fue el S sub 0. Bueno, señores, resulta que estas medidas mu sub t que hemos acabado de definir a partir de las extensiones autoadjuntas del operador T, observen ustedes que estos operadores T sub T son extensiones autoadjuntas de T en L2. Por consiguiente, señores, estas funciones que aparecen acá, disculpen, estas medidas que definimos acá, van a ser las soluciones de von Neumann para la sucesión indeterminada S. Las soluciones de von Neumann del problema de momento, ¿no? Para la solución, para la sucesión indeterminada S. A partir de ese resultado, señores, se tienen toda una serie de consecuencias sumamente interesantes. Lo primero es que cada solución de von Neumann asociada a la sucesión indeterminada S tiene soporte no acotado, pero discreto. Y justamente los elementos del soporte son los ceros de la correspondiente función entera, esta que aparece aquí. En el caso en que T es un número real. Y de D en Z en el caso en que T es igual a más infinito. Y el soporte de mu sub T justamente no va a ser otro que el espectro de la extensión autoadjunta T sub T de T. Si X está se tiene este otro resultado, o sea, para cada número real X existe un T sub X único, tal que X está en el soporte de mu sub T sub X, y para valores diferentes, T y T onda, estos soportes son disjuntos. Y otro resultado, otra consecuencia que se tiene es esta. Si X está en el soporte de mu sub T, entonces X es un valor propio de multiplicidad 1 de esta extensión autoadjunta de T. Y el valor de mu en T, de mu sub T en X, o sea, la masa que tiene esta medida en ese punto viene dada por este valor que aparece aquí. Cualquier solución, o sea, una solución cualquiera, una solución de von Neumann del problema indeterminado de momento, señores, recibe el nombre de solución de Nevanlina extremal o N extremal del problema de momento.
Observen ustedes que son soluciones que vienen dadas así, de esta manera. Y las deltas de Dirac estas están soportadas en cero de una determinada función entera que vimos anteriormente. Bueno, señores, ya para terminar, una función holomorfa definida en el semiplano superior abierto que toma valores en C, se dice que es una función de pi o una función de nevanlina si cumple esta condición que aparece aquí. La parte imaginaria de f en z es mayor o igual que 0 para todo z del semiplano superior abierto. Y con esta notación vamos a considerar, vamos a denotar el conjunto de todas estas funciones. Si f es una función de pi, f o es una función constante, y en el caso de que no sea constante, transforma o sea, hace corresponder a puntos del semiplano superior, puntos del semiplano superior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar, se tiene esta parametrización de las soluciones del problema de momento en términos de estas funciones de pi. Observen ustedes que por la fórmula de inversión de Stiglitz, la medida mu sub phi esta queda unívocamente determinada a partir de su transformada de Stiglitz. Y como esta correspondencia es 1 a 1, de acuerdo con este teorema, entonces se tiene una correspondencia biunívoca entre soluciones, medidas representativas del momento, del problema de momento de la sucesión indeterminada S y de las funciones estas de pi. Ya, ese